Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Operación Retribución y el Fuego del Dragón. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es 12 de febrero de 2026. La guardia siempre alta. En el primer bloque de este segmento de qué hablan Geo, hablaremos de la retribución silenciosa, el sabotaje en las sombras. Sí, el Kremlin ha pasado de la defensa al ataque quirúrgico. Tras el intento del asesinato contra el general ruso Vladimir Alexeyev, muchos criticaron la falta de respuesta de Moscú. Pero atención, Zagrad informa que la retribución silenciosa ha comenzado. Ha caído Ruslan Petrenko, el cerebro de los ataques con drones contra el suelo ruso. No es el primero, ni será el último. Rusia está aplicando la ley de Talión contra los altos mandos de inteligencia de Kiev. La guerra de sombras se intensifica. En el bloque 2 de este segmento hablaremos de Macron rompe el tabú. Vuelta al Kremlin. Mientras los saboteadores actúan, la diplomacia europea se fractura. Le Monde revela que Emmanuel Macron ha lanzado una bomba en Bruselas. Pide restablecer contactos directos con Vladimir Putin. La Unión Europea está dividida. Unos lo ven necesario, otros lo llaman traición. Pero lo importante, amigos de que hablan Geo, es que hablar con Putin ya no es un tabú. El eje franco-alemán empieza a sentir el frío de una guerra sin fin y busca una salida de emergencia. En el bloque 3 de este segmento hablaremos del anti-Starlink ruso, superioridad en la red. ¿Recuerdan cuando Elon Musk desconectó Starlink para los rusos? Todos pensaron que era el fin. Pues bien, el general polaco Boguslav Patsek acaba de admitir algo increíble. No lo que dijimos acá en De que hablan Geo hace una semana. Rusia no solo gestionó el problema, sino que desarrolló un sistema autónomo superior al estadounidense. Ya no dependen de satélites extranjeros. Moscú ha logrado una soberanía digital en el campo de batalla que tiene a la OTAN tomando notas. En el bloque 4, el dragón. El dragón ha llegado. El TOS 3 en el frente. Y si hablamos de potencia de fuego, el miedo tiene nombre, TOS 3 Dragón. El portal polaco Interia confirma que esta nueva versión de lanzallamas pesado ya está en Ucrania. Estamos hablando de cohetes termobapáricos mejorados que pulverizan fortificaciones en segundos. Es la pesadilla de cualquier soldado en trinchera. Si el TOS 1 era temido, el dragón viene a cerrar capítulos en el frente. En el bloque 5 de este segmento hablaremos de la caza submarina en el Ártico. La OTAN tiembla. Pero la tensión no solo está en tierra. El Wall Street Journal informa que la OTAN está en alerta máxima en el Ártico. La actividad de los submarinos nucleares rusos es tan alta que la alianza ha tenido que realizar ejercicios de emergencia. El Ártico es el nuevo tablero de ajedrez y los rusos parecen conocer mejor los atajos bajo el hielo. Y en el bloque final, en el bloque 6, hablaremos de el miedo de Occidente, el análisis chino. Cerramos con el portal chino NetEasy. Su análisis es demoledor. La OTAN está horrorizada. En un solo día, Rusia destruyó 3 instalaciones claves, demostrando que las armas más modernas de Occidente son impotentes ante la guerra electrónica y la artillería rusa. El resultado, los aliados están reduciendo los suministros a Kiev, no por falta de dinero, por miedo a que su tecnología de punta siga ardiendo frente a las cámaras del mundo. Y así pues, empecemos con el primer segmento, con el primer bloque de este video. La retribución silenciosa. Golpe al corazón del sabotaje ucraniano. Hoy, 12 de febrero de 2026, entramos de lleno a la guerra de sombras. En la guerra de sombras. El pasado 6 de febrero, como todos sabemos, el intento de asesinato contra el general Vladimir Alexei, una de las mentes maestras del GRU en Moscú, sacudió los cimientos de la seguridad rusa. La vulnerabilidad parecía expuesta, pero hoy el FSB ha cerrado el círculo. El cuarto implicado
Pavel Vasin ha sido capturado, pero la verdadera noticia no es la detención, sino la retribución. Mientras muchos criticaban la falta de una respuesta simétrica, el Kremlin ha estado trabajando en silencio. Fuentes de inteligencia confirman que cerca de Kupiansk ha sido eliminado el teniente coronel del SBU Ruslan Petrenko. ¿Quién era este hombre? Pues nada menos que el coordinador principal de los ataques con drones contra territorio ruso y el cerebro detrás de las operaciones de sabotaje y reconocimiento en la frontera. A ver, el silencio de Kiev, la prueba del éxito, ¿no? Petrenko era una pieza clave en la maquinaria de guerra ucraniana, un hombre de grupo alfa, extremadamente protegido y oculto, siniestro, ¿no? Sin embargo, su sistema de seguridad falló. Lo más revelador, amigos de que hablan Geo, es que es el silencio absoluto de las fuentes oficiales en Kiev. Como bien sabemos, en este radar, en de que hablan Geo, cuando el enemigo calla tras una pérdida de este calibre, es porque la emergencia es total. La muerte de Petrenko no es solo la pérdida de un oficial, es un fallo sistémico en la estructura que convierte la inteligencia en explosiones dentro de Rusia. Moscú está enviando un mensaje claro. La guerra ha vuelto a traspasar el frente, pero el precio por tocar a los líderes del GRU se paga con la eliminación selectiva y precisa. Esto, señores, es el inicio de lo que hemos llamado la retribución silenciosa. Ahora, unos puntos de análisis, así de manera educativa, por decirlo así. La guerra simétrica de inteligencia. Es vital explicar que en la alta inteligencia no siempre hay grandes anuncios. La eliminación de Petrenko es la respuesta directa a ojo por ojo. El ataque contra Alexev, ¿no? Es una señal de que el GRU y el FSB mantienen sus redes operativas dentro de las zonas controladas por Ucrania. El valor de la figura invisible, ¿no? Petrenko era un director operativo. Perderlo significa que Ucrania debe reestructurar sus rutas de sabotaje y sus protocolos de ataque con drones, lo que le da a Rusia, pues, un respiro táctico en la frontera. La captura de los cómplices. Mencionar que la captura de Pavel Vasin demuestra que el FSB está desarticulando las células de apoyo logístico en suelo ruso, cerrando las rutas de escape que los terroristas, pues, usaban para infiltrarse. Esto es lo que se destaca, la destrucción de estas celdas durmientes en Rusia. Y les digo una cosa, esto es un proceso largo y tedioso, ¿eh? No, es como para no decir, ¿y por qué ahora? No, 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 no es porque ahora, viene ya de tiempo atrás. Han desmantelado un montón de celdas. Pero esta era muy, muy, muy particular, ¿no? Con personas de avanzada edad, con mujeres. Estaba muy fuera de lo normal. Y pues bueno, nuevos parámetros para inteligencia, ¿no? Así que, crimen y castigo. La lista negra del Kremlin. La eliminación de Petrenko es solo la punta del iceberg. Si miramos hacia atrás, la lista de accidentes y muertes misteriosas en el bando enemigo es demasiado larga para ser casualidad. Me refiero al bando enemigo de Rusia, ¿no? Recuerden al ministro del Interior ucraniano, Denis Monastirsky. Murió en un accidente de helicóptero en el 2023. Lo que pocos dicen es que él fue uno de los arquitectos de los primeros drones que atacaron Moscú. ¿Fallo técnico o factura cobrada? Saquen sus conclusiones. Solo digo. Pero no se detiene ahí. El general Artem Kontenko, jefe de paracaidistas, Alexei Filipenkov, el genio detrás de las armas de alta tecnología de Kharkov e incluso desarrolladores de robots de combate como el Bogdan Smi, todos fuera de combate en circunstancias, digamos, pocas claras.
Cada uno de estos hombres representa una bofetada al régimen de Kiev en un golpe seco a su capacidad de innovación militar. Así que no hay intocables. El misterio de los generales de la OTAN, sí, hay un misterio en los generales de la OTAN. Y aquí, amigos de que hablan Geo, es donde la trama se vuelve, pues ahora ya a nivel internacional. Rusia lo advirtió. Cualquier representante de la OTAN en la zona de conflicto es un objetivo legítimo. ¿Y qué vemos? Una epidemia de accidentes en Occidente. El general estadounidense Anthony Potts muere en Maryland, en una avioneta sola, sin testigos. El general francés Jean-Louis Gorgolin muere supuestamente haciendo senderismo en solitario en los Pirineos. Muerto es muerto. Firme aquí, dicen sus gobiernos, ¿no? ¿De verdad creemos que generales de este rango mueren por accidentes fortuitos justo cuando sus asesores son golpeados en búnkeres de Ucrania? En la base aérea Tinker, en Estados Unidos, han muerto 17 militares en circunstancias no reveladas. La sospecha es clara, pues son los cuerpos que regresan de manejar sistemas Patriot y radares en el frente cubiertos bajo el manto de la burocracia doméstica. Como dicen las fuentes, la tarea es sembrar el miedo, ¿no? Y el mensaje es que para los misiles rusos, pues no existen intocables. Ahora, ciertos puntos de análisis, ¿no? La denegación plausible. A ver, hay que explicar que tanto la OTAN como Rusia juegan al juego de la denegación plausible, ¿no? Ambos. No solamente Rusia, ambos. O- excepto Ucrania, ¿no? A Ucrania le gusta la media, ¿no? Porque, y la media ruidosa. La OTAN no. La OTAN es estilo más discreto, ¿no? Occidente no puede admitir que sus generales mueren en Ucrania porque significaría entrar formalmente en la guerra y les crearía críticas internas en los países miembros de la organización, ¿no? Y Rusia no siempre reclama los ataques para mantener el aura de misterio y terror. ¿No? El objetivo es el cerebro. Aquí hay que destacar que no se busca solo al soldado en la trinchera, sino al radiofísico, al ingeniero de drones y al estratega, no, perdón. Eliminar el conocimiento técnico es más efectivo que destruir un ataque. Es el efecto psicológico, ¿no? El objetivo final de estas operaciones es que ningún alto mando ucraniano o de la OTAN, pues, se sienta seguro, ni siquiera en su propia oficina o en su tiempo de descanso. Así que entramos en el fin de la ilusión, ¿no? La era, pues podríamos llamarle de la incertidumbre, ¿no? Lo que estamos viendo con la caída de Petrenko no es un evento aislado, no, no lo es. Es un cambio de paradigma. Occidente y Kiev creyeron que podían llevar la guerra a las calles de Moscú sin consecuencias, protegidos por el anonimato de sus búnkeres en Leópolis o Kiev. Pues se equivocaron. La retribución silenciosa ha pinchado esa burbuja de invulnerabilidad. El mensaje para el SBU y el GUR es gélido. Sus direcciones son conocidas, sus agendas no son secretas y su seguridad no es una panacea. Rusia ha pasado de la represión pasiva del sabotaje a la eliminación proactiva y preventiva. A partir de ahora, cada vez que un científico de defensa o un alto mando ucraniano muera en un accidente, en la ducha, por una mara, pues la duda los carcomerá, ¿no? ¿Fue un fallo técnico o fue el resultado predecible de estar en la lista negra del Kremlin? La incertidumbre, amigos de que hablan, es el arma más letal en esta fase del conflicto. Y si hay alguien que es experto en crear esto a través de su inteligencia, pues son los rusos. Les cuento, ¿no? El ADN, el oficial ruso versus el manual OTAN.
Y hay un factor psicológico que el capitán Vasily Dadinkin resalta y que no podemos ignorar: la diferencia de mando. Los instructores de la OTAN han enseñado a los ucranianos a profundizar, a esconderse. Para la psicología occidental, un mayor o un teniente coronel es demasiado valioso para estar cerca del peligro. Pero el oficial ruso, amigos de qué hablan, tiene otra escuela. No se dobla ante las balas. El intento de asesinato contra el general Alexev no causó miedo, causó enojo profesional. Mientras los generales enemigos se ocultan temerosos de las sombras, los mandos rusos siguen en el terreno. La guerra de los maestros de los asuntos oscuros apenas comienza y Rusia ha dejado claro que no se ha rendido. El silencio de Kiev es opresivo, está lleno de preguntas y sobre todo de un miedo nuevo, el miedo a que el próximo golpe sea el que menos esperan y del que nunca se sabrá la autoría con certeza. Aquí tenemos que hablar de ciertos puntos de análisis geopolítico. Esa psicología del mando. Es importante explicar que el mando de la OTAN prioriza la preservación del mando técnico, oficiales de escritorio, mientras que el modelo ruso mantiene una tradición de mando desde el frente. Esto hace que los generales rusos sean blancos, pues más fáciles, pero también que su respuesta sea más visceral y directa cuando son atacados. ¿Cuántas veces no escuchamos de soldados ucranianos de que sus oficiales los abandonan? Ahora se dan cuenta, no es un abandono, es una estrategia de la OTAN. Eliminación preventiva. Rusia está enviando el mensaje de que no esperará al próximo sabotaje. Si los servicios de inteligencia identifican a un organizador como Petrenko, el objetivo es neutralizado antes de que el ataque ocurra. La guerra como secreto a voces, ¿no? Al permitir que estas noticias se filtren en los medios estatales, Rusia está haciendo guerra psicología oficial. No necesitan un comunicado del Kremlin. El silencio del enemigo tras la muerte de sus piezas clave, pues habla por sí solo. Pero mientras las sombras se mueven en el este, en el oeste, el sol empieza a brillar de forma distinta. Ujú. Emmanuel Macron ha decidido que Europa ya no puede seguir ignorando al Kremlin. ¿Es un gesto de paz o puro realismo ante la derrota? Vamos al segundo bloque con el análisis de Le Monde. El giro de Macron. ¿Es el fin del aislamiento de Putin? Mientras la guerra de sombras cobra vidas en el este, el corazón de Europa, el aire político ha cambiado por completo. El diario francés Le Monde acaba de confirmar lo que muchos sospechaban. Emmanuel Macron ha roto el tabú. El presidente francés está liderando una ofensiva diplomática para que Europa restablezca el contacto directo con Vladimir Putin. Porque ahora, tras 4 años de conflicto y ante la mediación agresiva de Donald Trump, Macron no quiere que el viejo continente sea un simple espectador de su propio destino. El argumento de París es claro. Si Trump ya habla con Putin, ¿por qué los europeos, que son quienes pagan los platos rotos, siguen en silencio? Vaya hombre. Macron busca evitar que la seguridad de Europa dependa exclusivamente de un presidente estadounidense, y especialmente cuando ese presidente estadounidense es Donald Trump y, y que es impredecible, ¿no? Así que una Unión Europea fracturada, pero no se equivoquen, amigos de que hablan geo. Bruselas es un hervidero. Países como Chipre, que ostentan la presidencia rotatoria de la Unión Europea, apoyan a Macron. Su presidente Nikos Christodoulides lo dice sin filtros. Ya estamos hablando con Putin a través de los estadounidenses. ¿Por qué no hablarle directamente? Sin embargo, otros países se oponen categóricamente, temiendo que esto debilite la posición de Ucrania. La preocupación en Kiev
es máxima. Volodymyr Zelensky o Volodymyr Zelensky ha advertido que Rusia solo usará este diálogo para humillar a Europa. Pero la presión de Washington es real. Se habla de elecciones en Ucrania para mayo de 2026 y de un plan de paz que Trump está empujando. Macron sabe que si no estructura un diálogo euro-ruso, ahora Europa se quedará fuera de la foto final del conflicto. Aquí tenemos que ver el contexto geopolítico, ¿no? Esa autonomía estratégica. Es fundamental explicar que Macron está intentando rescatar su vieja idea de autonomía estratégica. Siente que si Estados Unidos negocia con Rusia, temas como la adición de Ucrania a la Unión Europea o el mercado único, la soberanía europea, habrá muerto definitivamente. Y no hay que olvidar el papel de Bielorrusia, ¿sí? El discreto viaje del alto diplomático francés a Minsk el 5 de febrero. Francia está buscando puentes a través de Lukashenko para llegar al Kremlin, lo que indica que la reanudación del diálogo es una operación por múltiples bandas. Pareciera que esta película ya la vimos antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Conversaciones con Lukashenko antes de entablar diálogo con Moscú. El riesgo de la diplomacia patética. Rusia, por su parte, juega al gato y al ratón. Mientras Sergei Lavrov ridiculiza lo que llama diplomacia patética, Putin se muestra dispuesto a una conversación seria. Moscú disfruta viendo la división interna de la Unión Europea. Y eso es facto, ¿no? El laberinto diplomático. ¿Quién manda en Europa? La iniciativa de Macron no es solo una llamada telefónica, es un despliegue de inteligencia. Emmanuel Bond, el principal asesor diplomático del Eliseo, estuvo en Moscú el 3 de febrero. ¿Se acuerdan? Hablamos de ello. Se sentó con Yuri Ushakov, el hombre de confianza de Putin. El resultado, un muro de piedra. Los rusos no ceden ni un centímetro en el Donbass. Y, lo que más duele en París, no parecen tener prisa por incluir a los europeos en la mesa donde ya se sientan los estadounidenses. Y mientras Macron corre, Berlín duda. El nuevo canciller alemán Friedrich Merz desde Abu Dhabi ha dado un tibio sí a la coordinación, pero rechaza abrir canales paralelos que puedan molestar a Washington. ¿Mm? Sin embargo, dentro de Alemania el malestar crece. Escuchen lo que dice el socialdemócrata Adis Ahmetovich. Europa está dejando su futuro en manos de dos promotores inmobiliarios estadounidenses, refiriéndose a Steve Witkoff y Jared Kushner. El miedo a ser un cero a la izquierda en el nuevo orden mundial, pues ahora es real. El muro y la sorpresa italiana. Crucemos a Polonia y a los países bálticos. Ahí el tono es de alarma roja. Varsovia cree que Macron está jugando con fuego y que no hay pruebas de que Putin quiera la paz. En Lituania, el presidente Gitanas Nauseda es demoledor. Critica a los líderes que de repente sienten nostalgia por hablar con el Kremlin. Para ellos, hablar con Putin ahora es premiar la agresión. Sin embargo, Macron ha encontrado una aliada inesperada. Sí, Giorgia Meloni. Italia apoya la idea de un enviado especial de la Unión Europea para Ucrania. Meloni sabe que si Europa no actúa unida, Putin se merendará a los países uno por uno en negociaciones bilaterales. Y ojo al dato interno. En Italia acaba de nacer el Futuro Nazionale, un nuevo partido de derecha radical liderado por el general Roberto Banizzi, que ya presiona para cortar la ayuda a Kiev. Ojo, la presión interna en las capitales europeas está llegando al punto de ebullición. Roberto Benacci. A ver, unos puntos de análisis geopolítico, contexto geopolítico. La irrupción de Witkoff y Kushner.
Yo creo que es vital explicar que la diplomacia de Trump es personalista y empresarial. Acuérdense, es un narciso con plata, un narciso de business, de negocios. Ver figuras del sector inmobiliario manejando la paz en Ucrania aterra, yo diría, la diplomacia tradicional europea. ¿Sí o no? Que se siente desplazada por métodos que no entienden. El eje franco-italiano versus el bloque del este. Estamos viendo un cisma geográfico. El oeste, Francia, Italia, quiere pragmatismo y fin de la guerra para salvar la economía. El este, Polonia y los países chihuahuas, los bálticos, ve cualquier diálogo como una amenaza existencial a su propia soberanía. Bielorrusia como puerta trasera. La visita francesa a Minsk confirma que ante el bloqueo en Moscú, Europa busca intermediarios desesperadamente. Lukashenko vuelve a ser el cartero necesario. Otra vez. Pero amigos, ¿de qué hablan, Geo? Mientras los diplomáticos se pelean por quién se sienta en la mesa, en el terreno las reglas del juego han cambiado. La tecnología que todos daban por perdida ha regresado con una fuerza que ha dejado a la OTAN en silencio. Pasemos al tercer bloque, el sistema ruso que ha dejado en ridículo al Starlink de Elon Musk. El anti-Starlink, soberanía rusa en el espacio. Por meses, la narrativa fue que si Elon Musk apagaba las terminales Starlink, el ejército ruso quedaría ciego y mudo. En mi opinión, esto siempre fue propaganda occidental. Pues bien, supongamos que fue así, ¿no? El 12 de febrero de 2026 quedará marcado como el día en que esa ilusión se rompió. El general polaco Boguslav Pasek acaba de admitir algo que tiene a la OTAN en shock, atónita. Tras un breve periodo de crisis por la desconexión, Rusia no solo sobrevivió, sino que ha triunfado con un sistema propio. Les aseguro, que ni siquiera tienen idea de cuál sistema es. Ese secretismo ruso, ¿no? Moscú ha desplegado un sistema autónomo basado en sus propias constelaciones de satélite, Yamal y Express. Según el general Pasek, este sistema no solo es fiable, sino que en ciertos aspectos es mejor que el estadounidense. ¿Por qué? Porque es un sistema de comunicación por radio y satélite controlado 100% desde Moscú, inmune a los caprichos de un CEO privado o a las presiones del Pentágono. La dependencia de tecnología occidental en el frente ha terminado para Rusia. Ahora, yo sí considero que quizás este general tenga razón, eh, aunque todavía tengo mis dudas por la latencia, por el ping. Yamal y Express son satélites orbitales y tienen un gran retardo como manejar un dron en vivo. Es muy distinto controlar a un tren de dirección ya específica o un camión que va desplazándose a cierta dirección y solamente es cuestión de ir alimentando la data y quizás hacer un pronóstico a través de inteligencia artificial, pero no es algo que se manipule directamente. Para eso se necesita el sistema Amanecer. ¿Ya? Por supuesto que los europeos, los occidentales, nunca van a hablar de un sistema de esta manera, porque esto le daría, pues, mucha buena vibra a la ciencia rusa, al avance tecnológico ruso. Lo que este general está haciendo acá es buscando una justificación para decir, sí, tienen un super sistema. Sí, hemos hablado, ¿no? Del sistema radio, del net mesh, ¿no? Cada dron, cada equipo, cada soldado es un repetidor. Todo está interconectado, ¿verdad? Es una red dinámica.
que se maneja no solamente en el aire, pero obviamente también en tierra. Todo es una red digital de comunicaciones. Es algo sorprendente lo que los rusos han logrado. Un gran ingenio de red. Pero se los digo, ¿eh? Yo conozco a varios ingenieros de red rusos y son admirables. Ya. Por mi carrera, tuve que estudiar redes digitales, ¿ya? Y programé unas cuantas, pero nunca llegué al extremo de profesional, a un profesional en redes. Pero sí tuve contacto con ellos, ¿ya? Porque son los que hacen el trabajo rudo, duro en el campo, ¿no? Ya. Los conozco, sé de lo que son capaces. Y no me extraña para nada que Rusia ha desarrollado un sistema NetMesh, tanto aéreo como terrestrial. ¿Y por qué no ahora satelital? Absolutamente. En esto yo estoy de acuerdo con este general. Pero decir de que esta ha sido la solución de remover el Starlink, no. Confío más en mi apuesta de que son estas 16 unidades satelitales del sistema Amanecer que ya están en órbita y que ya están haciendo trabajos y registros reales en el campo de batalla. Eso sí. Y quizás este mismo general también tenga conocimiento de esto, pero nunca lo va a decir. Aunque quiera, aunque se muerda la lengua, porque esto sería darle una victoria tecnológica a Rusia. Y la idea es siempre de darle derrotas estratégicas a Rusia, ¿verdad? Así que una nueva fase. La competencia invisible, ¿no? El general polaco es tajante, dice él. Estamos en una nueva etapa del conflicto. Ya no hablamos solo de quién tiene más tanques o misiles, sino de una competencia activa y experimentación en el espectro electromagnético. Mientras Ucrania sigue atada a la lista blanca de Starlink y depende de que las terminales no sean bloqueadas, pues Rusia ha logrado lo que PASEC llama una victoria en la rivalidad de áreas. Este sistema ruso utiliza terminales de mayor tamaño basadas en bandas de radiofrecuencia protegidas. Ah, la última vez que yo revisé estos equipos se le llamaba frequency hopping. En, en español sería algo así como frecuencias saltantes. Normalmente la tecnología de antes siempre parecía una frecuencia, radio A, radio B, se ponía una frecuencia de transmisión, una frecuencia de recepción, ¿verdad? Dos frecuencias. Ya. El frequency hopping lo que hacen es que manejan un grupo de frecuencias y hace lo que se le dice scramble, ¿no? Cada comunicación inmediatamente cambia de frecuencia y esto pues es más difícil de interceptar. Encima de esto, cada frecuencia es programada y encriptada respectivamente. En mis tiempos, pues se utilizaban las frecuencias de HF, frequency hopping HF. High frequency, frecuencia alta, ¿verdad? De los 2 a los 30 megahertz. ¿Ya? Pero obvio que ya en el campo de batalla y conociendo cómo son los rusos de vivos en estos sistemas, de seguros ya tienen comunicaciones VHF, UHF, incluso satelitales. ¿Y por qué no? De frecuencia celular. Obvio, ¿no? Según este general, este sistema ruso utiliza terminales de mayor tamaño, basadas en bandas de frecuencia protegidas, aunque algunos expertos dicen que esto les hace más fácil de detectar. La realidad en el terreno es que han devuelto al mando y control a las unidades rusas con una robustez que el Starlink, siendo un sistema civil adaptado, no puede igualar en un entorno de guerra electrónica total. Así que amigos de que hablan Geo, el monopolio especial de Silicon Valley en el campo de batalla, pues ha muerto. Ahora tenemos el Moscú Valley, ¿no? Y bueno, ciertos puntos de análisis, ¿no? Esta dualidad civil-militar. Es clave explicar que Stalin es una tecnología civil en una guerra armada. Rusia aprendió la lección y ha militarizado sus sistemas Yamal y Express para que funcionen bajo fuego electrónico, algo que los satélites comerciales sufren para mantener.
Les explicaba también, ¿no?, las limitaciones que tienen las antenas Starlink comparadas con las antenas Amanecer. Las antenas Amanecer están diseñadas para estos grandes cambios climáticos que se viven en Rusia, un país con 4 estaciones eh, climales, ¿no? Soberanía digital. Este movimiento de Moscú es un mensaje para el mundo. La verdadera soberanía hoy se mide en el espacio. Si no tienes tus propios satélites y protocolos de radio, tu ejército es rehén de quien alquila la señal. Y eso es muy, pero muy cierto. Esto de manejar eh, batallones, patrullas con equipo comercial, malas noticias. Se lo digo yo, ¿no? En Medio Oriente, me refreno a utilizar, a decir nombres de compañías, pero hablemos de compañías móviles satelitales. En el momento más tenso, bloqueados. No hay sistema. No hay sistema. Les digo, lo único que salvó a las unidades con las que yo trabajé fue los sistemas de antaño, los HFs. Sí, High Frequency. Y ahora con High Frequency Hopping, todavía mucho mejor. Fue el único sistema con el que logramos restablecer comunicaciones entre posiciones, porque todo el resto estaba interferido. ¿Mm? Y bueno, hablemos del giro Moscú y Fedorov. Hay que mencionar que este apagón ruso fue provocado por una petición directa del ministerio ucraniano Mikhailo Fedorov a finales de enero. Lo que buscaba era ser un golpe de gracia que acabó siendo el catalizador para que Rusia activara su propio reemplazo independiente. Esto es lo que se dice. Ahora, a como yo lo leo, es de que tenían la duda si era así o no. Y lo único que buscaron fue solamente confirmar que los rusos ya tienen su propia tecnología. ¿Cómo saberlo? Pues solamente, pues simple y sencillamente apagando su sistema. Ve que los rusos todavía siguen trabajando sin el sistema estadounidense. Y ahí pues lo único que han hecho es confirmado de que los rusos tienen el propio suyo. Valga la redundancia, ¿no? Propio suyo. Y bueno, pero la tecnología no solo viaja por el espacio, también se arrastra por la Tierra con una fuerza devastadora. Si el anti-Starlink les parece un avance, esperen a ver lo que los soldados ucranianos han apodado como el fin de las trincheras. Entremos en el cuarto bloque de este segmento de que hablan Geo, el debut del TOS-3, alias Dragón. Sí, el dragón se desata. El arma más temida de Rusia ya está aquí, ya está ahí, en Ucrania. Entramos en este terreno pantanoso. El portal polaco Interia, ojo, que esto no es un canal de propaganda rusa o, o prorruso, Interia, polaco, acaba de confirmar una noticia que ha helado la sangre en los búnkeres de Kiev. El TOS-3, Dragón, ya ha sido avistado en el frente. No es solo una mejora, es la culminación de 4 años de experiencia en combate concentrados en un solo sistema. Si el TOS-1 ya era apodado el lanzallamas pesado, el dragón es literalmente una monstruosidad perfeccionada. ¿Por qué es tan temido? Porque utiliza munición termobárica. Al detonar, este sistema dispersa una nube de combustible que se infla al contacto con el oxígeno, creando una bola de fuego de 3000 grados centígrados Celsius. Pero lo peor no es el calor, amigos de que hablan Geo, es el vacío. La explosión succiona todo el aire en un radio masivo, provocando una diferencia de presión que destruye los órganos internos de cualquier ser viviente. Incluso dentro de búnkeres o túneles del dragón simplemente no hay donde esconderse. Más alcance, más poder, la evolución del T-80. Los ingenieros de
Ostrasmash han escuchado las lecciones del frente. Han montado el sistema sobre chasis del tanque T-80, dotándolo de una movilidad y blindaje superiores. Pero el dato clave es el alcance. El TOS-3 puede golpear objetivos a 25 kilómetros de distancia. Eso lo sitúa fuera del alcance de la mayoría de la artillería de corto alcance y de muchos drones FPVs, que eran la única defensa que tenían los ucranianos contra sus predecesores. Expertos de Defense Express señalan que el diseño mezcla lo mejor del TOS-1 y el TOS-2, perdón, del TOS-1 y el TOS-2, pero con una ojiva mucho más grande. La propia apariencia del vehículo es aterradora. La única esperanza que les queda a las tropas en el terreno es intentar neutralizarlos con drones de largo alcance antes de que desaten su fuego. Porque una vez que el dragón dispara, la zona de impacto se convierte sencillamente en un lugar incompatible con la vida. Ahora, veamos el contexto eh, geo de este segmento. El fin de la guerra de trincheras. Hay que explicar que el TOS-3 está diseñado específicamente para romper el estancamiento de las trincheras, en un entorno donde ambos bandos están enterrados, ¿no? El arma termobárica es la única que convierte el refugio en una trampa mortal debido a la succión de oxígeno. Adaptación industrial rusa. Es impresionante notar cómo Rusia patentó esto en febrero de 2026 y ya lo tiene operando en masa en febrero de 2026. Esto habla de una cadena de producción que ha logrado ciclos de innovación. Y les digo una cosa, extremadamente cortos. El dilema ético y legal. Aunque no están prohibidas por el derecho internacional, su uso cerca de zonas civiles es extremadamente controvertido. Rusia sostiene que solo las usa contra objetivos militares fortificados. Pero el efecto psicológico en la moral del enemigo o de la víctima es devastador e inmediato. Pero mientras el fuego cae en el Donbass, el hielo del norte esconde otra amenaza. La OTAN está en alerta máxima por lo que está ocurriendo bajo la superficie del Océano Ártico. Vamos al quinto bloque con el reporte de Wall Street Journal sobre la caza de submarinos rusos. Sí, caza submarina en el Ártico. El despertar de la OTAN. Amigos de que hablan Geo, hoy 12 de febrero de 2026 la tensión no solo quema en el frente ucraniano, también se congela en las profundidades del Ártico. El Wall Street Journal nos trae un reporte exclusivo desde el corazón del ejercicio Arctic Dolphin. La OTAN ha tenido que desempolvar sus manuales de Guerra Fría porque los submarinos rusos, en las propias palabras del presidente Trump, están pululando frente a las costas de Groenlandia. Fíjense en el cambio de prioridades. La fragata española Almirante Juan de Borbón, que suele patrullar aguas cálidas, está ahora en los fiordos noruegos cazando fantasmas de acero. Los rusos han reactivado bases que llevaban 30 años inactivas. El mensaje de Moscú es claro. El Ártico es su patio trasero y sus nuevos submarinos son tan silenciosos que detectarlos es, como dicen los expertos, más un arte que una ciencia. El Arctic Sentinel, ¿no? La nueva muralla bajo el hielo. La situación es tan alarmante para la alianza que acaba de lanzar una iniciativa. Arctic Sentinel. Están volando aviones P-8 Poseidón, básicamente Boeing 737, llenos de sensores de alta tecnología, con muchos juguetes, buscando anomalías magnéticas en el fondo del mar o ruido. ¿Por qué este nerviosismo? Porque si un submarino ruso logra cruzar la brecha Gyuk sin ser detectado, tiene vía libre para amenazar toda la costa este de Estados Unidos y las rutas comerciales de Europa. Pero aquí está el desafío.
amigos de que hablan Geo. El Ártico es un caos acústico. El agua dulce del deshielo, la salinidad variable y la topografía del fondo permiten que un comandante ruso experto desaparezca como un grano de arena en una playa. La OTAN admite que durante estos ejercicios a veces los encuentran y a veces simplemente el submarino ruso se esfuma, dejando a los analistas con más preguntas que respuestas. A ver, veamos el contexto geopolítico de esto. La relevancia de Groenlandia. Yo considero que es vital explicar por qué Trump insiste tanto con Groenlandia. Aparentemente no es un capricho inmobiliario, es la torre de control. La torre de control natural para vigilar la salida de la flota del norte de Rusia hacia el Atlántico. El ciclo de adaptación. El concepto de adaptación y contraadaptación. Mientras la OTAN interviene en nuevos sonares, equipos para detectar sonido, Rusia lanza submarinos cada vez más silenciosos. Es una carrera armamentista invisible donde el perdedor queda sordo en el fondo del mar. La cooperación europea. Es interesante ver a España, sí, a España, Noruega y Alemania operando juntos bajo mando español en el norte. Esto demuestra que pese a las tensiones políticas entre Trump y la Unión Europea, la cooperación militar naval sigue siendo el pegamento de la alianza, ¿no? Pero, amigos, ¿de qué hablan, Geo? ¿Qué pasa cuando toda esa tecnología de la OTAN se enfrenta a la realidad del combate moderno en tierra? El último bloque de hoy viene desde China y el análisis es brutal. Los equipos más caros de Occidente están ardiendo y la OTAN está empezando a entrar en pánico. Vamos al cierre con el reporte de NetEase. El mito roto. La OTAN en el pánico según Pekín. ¿Mm? Terminamos este 12 de febrero con un análisis demoledor que llega desde China. A través del portal NetEase, Pekín está observando algo que tiene a los generales del Pentágono sin dormir. En apenas 48 horas, Rusia ha desmantelado el tridente de oro de la OTAN. Han caído HIMARS, Patriots y Leopards 2A4 en ataques de una precisión quirúrgica. Pero lo que aterra no es solo la pérdida, sino el cómo. El invisible HIMARS, el sistema que iba a cambiar la guerra, ha sido cazado por un nuevo dron FPV de fibra óptica. Mm. No, no con Starlink, fibra óptica. Este cable de luz hace que el dron sea inmune a la guerra electrónica de la OTAN. Un juguete de menos de $1,000 ha convertido en chatarra lanzadores de $5 millones. La pregunta de los analistas chinos es brutal. ¿Sigue teniendo sentido la lógica de combate occidental basada en equipos lentos, caros y pesados? El escudo roto. El Patriot queda sordo y mudo. Cerca de Kiev, el corazón de la defensa aérea de la OTAN también ha sangrado. Un ataque coordinado con misiles Iskander y drones BM-35 han paralizado una batería Patriot, destruyendo su radar y su cabina de control. En un instante, el escudo más avanzado de Occidente quedó literalmente sordo y mudo. Y en Krasnomaersk, el Leopard 2A4 alemán, cargado de blindaje extra, fue reventado por un dron que golpeó exactamente en su punto débil, el compartimiento de municiones. El resultado, el análisis de NetEase es claro. Occidente está frenando los suministros. No es solo por falta de stock, no es por falta de plata, es por pánico. Temen que sus joyas tecnológicas sigan ardiendo frente a las cámaras, demostrando que su superioridad era un mito de papel frente a la combinación rusa de drones económicos y misiles de alta precisión. La moral en Kiev se desploma mientras la OTAN reevalúa si vale la pena seguir enviando armas que solo sirven para alimentar la hoguera y el ego. Geopolítica. Contexto geopolítico.
Esa revolución de la fibra óptica. Yo creo que vale la pena explicar que la fibra óptica en drones es un jaque mate a la guerra electrónica actual. Al no haber señal de radio, no hay nada que interferir. Es un regreso a lo físico para vencer a lo digital. Ese gasto asimétrico, ¿no? Este es el concepto clave. Rusia está ganando la guerra económica en el campo de batalla. Destruir objetos de millones con armas de $1000 es una estrategia de desgaste que ninguna economía occidental puede sostener a largo plazo. Y lo más importante, diría yo, ¿no? El mensaje de China. Pekín publica esto no solo para informar, sino para estudiar. China está aprendiendo que la mesa de drones y la precisión pueden anular la tecnología pesada de Estados Unidos. Y eso, amigos de que hablan Geo, esto tiene implicaciones directas para un posible conflicto en Taiwán. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Así pues que el mapa de este 12 de febrero de 2026 nos deja una lección clara. El mundo de ayer ha muerto. Desde retribución silenciosa contra los generales en las sombras, pasando por la fractura diplomática de Macron, hasta la superioridad del dragón y el anti-Starlink en el frente, ¿no? La OTAN está aprendiendo por las malas que no se puede ganar una guerra del siglo XXI con presupuestos y burocracias del siglo XX. ¿Estamos ante el colapso definitivo del apoyo occidental a Ucrania o es este el acicate que necesitan para una escalada mayor? La moneda está en el aire y el ruido de los drones de fibra óptica parece ser la única banda sonora. Gracias por estar ahí. Gracias por estar en el radar. No olviden suscribirse, dejar su opinión, darle el me gusta a este video. La guardia siempre alta. Como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.